Buenas noches. Ustedes recordarán que el jueves pasado, en el programa especial de 3 horas que tuvimos, la primera parte fue dedicada al estallido en la Corte Suprema de Justicia. La segunda fase de ese conflicto ocurrió después de las elecciones del domingo, cuando el ministro Cavallo hizo gravísimas declaraciones que involucraban a algunos miembros de la Corte Suprema y particularmente al doctor Augusto César Belluccio, que está acá conmigo. De manera que el primer bloque de este programa va a ser dedicado a oír los ataques, las acusaciones del ministro Cavallo y a escuchar qué tenga que responderle el doctor Belluccio. Esos ataques se dieron como en 2 oleadas. La primera oleada, recogida por 9 diarios, fue esta. Lo que digo es que lamentablemente el doctor Alfonsín compró seguramente el argumento y el caso que le llevó Belluccio para hacer una acusación en contra del Poder Ejecutivo y argumentando que la Corte no es independiente, y la alargó 3 días antes de las elecciones. Ahora yo creo, sinceramente creo, que todavía el doctor Alfonsín no entendió cuál es la cuestión de fondo y de qué es lo que estamos hablando. Se habla de un problema interno de la Corte cuando aquí hay un mal juez, un juez para el que se ha pedido juicio político, que ha cometido no solo mal desempeño, sino verdaderos delitos, que es el juez Belluccio, y que yo creo que Belluccio debe renunciar por varias razones. Primero, por todas las cosas que están probadas en su contra, incluso porque está condenado por adulterio, y tercero, porque ha dicho hace 4 años que dice que hace 4 años que esta Corte no es independiente. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser alguien miembro de una Corte que no es independiente del Poder Ejecutivo? Esta fue la primera oleada. Después ustedes recordarán que Cavallo, en una reunión de empresarios, donde se suponía que iba a hablar del plan económico, volvió a alargar otra andanada que fue muy parecida a lo que también dijo a los periodistas de Nuevo Diario en este segundo tape que tenemos. En el caso del doctor Belluccio, todas las pruebas están en la Comisión de Juicio Político y son harto elocuentes. Lamentablemente, en una votación que hubo en el año 91, por una orden de la conducción superior del radicalismo, los diputados radicales votaron en contra de la denuncia ante la Cámara de Senadores, salvo la honrosa excepción del doctor Vanossi, que dejó el recinto para no votar en contra, porque manifestó que su íntima convicción era que debía avanzarse con el juicio político. Faltaron solo 8 votos para que se pudiera hacer la acusación, pero hubo una nueva denuncia, esta vez firmada incluso por 2 diputados radicales, que de nuevo le ha dado estado parlamentario, y ahí están todas las pruebas de la sociedad de la sociedad que el doctor Belluccio tenía con el doctor Fassi y con la doctora Schwarman, precisamente para cobrar suculentos honorarios. Es paradójico, ¿no?, que en la televisión tengamos que darle el derecho de defensa a un juez de la Corte. Doctor Belluccio. Sí. Bueno, este señor, yo no sé por qué está tan nervioso y dice cosas tan desaforadas. Quizás está ensoberbecido por el éxito, el buen éxito de su plan económico, que en definitiva no es de él, sino que es del Poder Ejecutivo, es del Presidente de la República. Si hay algún éxito que se pueda cosechar, es del titular del Poder Ejecutivo y no del ministro, que es un mero colaborador. Pero independientemente del desarrollo de su plan económico, no tiene derecho el señor ministro de Economía de hacer estas imputaciones sin ninguna referencia concreta. Quisiera saber si el ministro de Economía puede señalar algún caso en que yo como juez haya obrado indebidamente. Son todas manifestaciones en el aire, imputación de delitos, imputación de sociedad,
¿Qué sociedad? Yo tuve sociedad con el doctor Fassi y el doctor y la doctora Schwarman. Esa sociedad terminó el 23 de diciembre de 1983, día en que asumí el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia. Y lo de los suculentos honorarios, yo no sé realmente de dónde extrae esa información o quién le ha dado ese dato. Por lo pronto, usted sabe que yo soy profesor de Derecho Civil. Cuando ejercí la profesión, obviamente no tenía juicios contra el Estado. Los juicios que me llevaban a mí eran de Derecho Privado, de Derecho Civil o aún de Derecho Comercial. Normalmente la gente que tiene juicios contra el Estado son los profesores de Derecho Administrativo. Un juicio tuve contra el Estado de un comisario de policía que había sido dejado cesante por el gobierno militar y en el cual conseguimos la anulación de la cesantía y después por un decreto del presidente Menem refrendado por el ministro Mera Figueroa fue reincorporado a la Policía Federal con un grado más en el retiro o alguna cosa por el estilo. Pero los jugosos honorarios, ignoro realmente de dónde saca ese dato porque yo jamás he cobrado jugosos honorarios. En general es toda una exposición sembrada de imputaciones indefinidas. Hace referencia ahí, una referencia a un pedido de juicio político que ha sido rechazado hace varios años por la Cámara de Diputados porque no consiguió la mayoría necesaria. Y lo pone en el medio al diputado Vanossi, que es amigo mío, y que le imputa haberse pronunciado en contra mío. Yo realmente no lo comprendo, no comprendo qué es lo que lo mueve a tomar semejante actitud. Esta reiteración de imputaciones ofensivas no la vamos a pasar por alto. Las imputaciones ofensivas no las ha hecho solamente al doctor Petracchi, no me las ha hecho solamente a mí, sino también al doctor Petracchi. Es sabido públicamente, ha aparecido en algunos diarios porque nosotros lo hemos manifestado, que estamos preparando una querella criminal contra él por la comisión de los delitos de injuria y calumnia. Nuestros abogados están redactando la querella en cuanto la terminen, porque a pesar de lo que creen algunos periodistas, no usted, no es una cosa que se pueda hacer en media hora, no bien esté terminada, la vamos a presentar y tendrá que responder ante la justicia por sus imputaciones sin fundamento. Doctor Belluccio, en su fuero íntimo, ¿por qué lo hace entonces? Digamos, cuando usted está solo consigo mismo, ¿cómo se explica este comportamiento? ¿Por qué lo hace él? Sí. Para mí no tiene explicación, porque es una cosa sin precedentes, como ya lo he dicho en otra oportunidad, no tiene precedentes en ningún país civilizado. Parece que fuera a tratar de deteriorar las relaciones entre los poderes del gobierno nacional inútilmente. Doctor Belluccio, y ahora sí una pregunta íntima. ¿Usted no cree que el caso de la doctora Schwarzman lo debilitó a usted en cuanto a su imagen? Eso es una apreciación que se la dejo a usted. Usted es el periodista, yo soy el juez. Yo no puedo juzgarme a mí mismo acerca de cuál es mi imagen. Por supuesto, el doctor Cavallo tiene derecho de réplica. Si quiere hablar por teléfono, es bienvenido. Ahora viene el debate. Estamos recibiendo ya sus llamados telefónicos porque es un tema de todos nosotros, de toda la comunidad. Y hay representantes de la comunidad que también van a hablar acto seguido. Ustedes recordarán que cuando el tema estalló en hora clave, el jueves pasado, estuvieron Alfonsín, Eduardo Menem, el presidente del Banco Central, Roque Fernández, y también esta noche yo le invité a Domingo Cavallo, que después de estas declaraciones y otras muy explosivas que hizo, había anunciado las pruebas, no las dio y pareció que se calmaba la cosa y parece que está como en un... Le han puesto un paréntesis, digamos, al ministro. Pero yo le vuelvo a decir al ministro que este programa sigue abierto para él, para este tema. Y el tema también explotó políticamente por dos lados. Se habla de negociaciones entre, o por lo menos que el gobierno estaría dispuesto a negociar con la oposición en el Congreso, esto está en La Nación, lo vamos a leer
más adelante, la posible, no sé, promoción de la renuncia, para hablar así, de los miembros de la Corte a cambio de una mayoría en el Congreso favorable a la reforma constitucional y a la reelección. Y por otro lado, varios diputados, uno de ellos está acá, han promovido juicio político, un nuevo juicio político, ya no solamente al doctor Belluccio, como había ese juicio promovido por Cristina Guzmán, sino a todos los miembros de la Corte. De manera que el tema es como que de un lado se lo trata de acotar, apaciguar, y el otro lado crece como exponencialmente, crece, diría yo, explosivamente. Aquí tenemos a dos diputados para que intercambien sus ideas según como se está discutiendo hoy en el Congreso, otro poder del Estado, esta crisis en uno de los poderes del Estado, que debiera ser el más elevado, majestuoso, intocable, que es el Poder Judicial. Diputado Yoma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y? No, yo creo que, como bien decía recién usted, este es un tema que implica un poder del Estado. Creo que en esto tenemos que ser prudentes. Nosotros eventualmente podemos constituirnos en sala acusadora de un eventual juicio político. Entonces, emitir juicio de valor a priori sobre la conducta de los miembros del tribunal puede implicar un prejuzgamiento. Entonces, tenemos que tener la máxima prudencia. Por mi parte, yo creo que hubo un hecho que desencadenó, digamos, todo este problema. 3 días antes de un proceso electoral se hace una denuncia por sustracción de unos expedientes o de una sentencia en la Corte, a nivel de Corte de Justicia. Lo hacen 2 jueces de la Corte, Petracchi y Belluccio. Con posterioridad a este proceso electoral, hay una acordada de la Corte que la firman Petracchi y Belluccio, donde dicen no hubo sustracción. En el medio de ello hay una reacción, yo creo absolutamente lógica, por parte del ministro de Economía, que es el hombre que tiene que cuidar la hacienda pública, los dineros públicos, los dineros del Estado, que de pronto viene y a través de honorarios de abogados por juicios de la patria financiera que han endeudado a la Argentina y que nos costó muchos años al país, inclusive a los 2 gobiernos constitucionales nos costó mucho, corremos el riesgo de que le arrebaten a esos dineros públicos 2.000 millones de dólares. Entonces, Cavallo, cuando reacciona frente a esto, no está reaccionando para proteger sus honorarios. Él reacciona protegiendo los dineros públicos, los dineros del Estado, las reservas del pueblo argentino que están en el Banco Central, que a través de lo que sí es cierto y lo sabemos todos, lo que significó en muchos años la industria del juicio contra el Estado, han enriquecido un grupo de estudios jurídicos y han quebrantado al Estado y por ende a todos los argentinos. Yo creo que el meollo de la cuestión es determinar cuál es el motivo en virtud de la cual antes de la elección se dice gran escándalo, se sustrajo un expediente y después de la elección se dice no, en realidad no hubo sustracción de expediente ni ocultamiento, fue un error. Yo creo que todo esto generó un clima en donde el presidente de la República, por supuesto, como miembro de otro poder del Estado, este es un problema de la Corte y creo que de la Corte. Yo no creo y no coincido con Juan Pablo, y con todo el respeto lo digo, que la solución sea formarle juicio político a todos los miembros de la Corte de Justicia, porque creo que esto es directamente actuar de una manera absolutamente sin prever las consecuencias que para el sistema jurídico y la credibilidad argentina puede llegar a tener un juicio político a la totalidad de los miembros de la Corte de Justicia. Aparte, no hay causas para ese juicio a la totalidad de los miembros. Acá hay un hecho provocado por 2 miembros de la Corte que, reitero, habrá que determinar cuáles son los motivos. El resto de la Corte, los 7 miembros restantes, no tienen por qué verse implicados en una acusación de ningún tipo porque no produjeron ningún hecho que contradiga anteriores hechos de la Corte, ¿no es cierto? Bailac. Bien, en primer lugar creo que el aspecto de prudencia que marcaba Yoma no nos obliga a los que integramos otro poder a juzgar y al propio tiempo a tener responsabilidad en la visión de un episodio escandaloso en el, diría, principal poder de la democracia, que es la justicia, y fundamentalmente en el tribunal más jerarquizado, con jueces que tienen la misma magistratura de juez que tienen todos los jueces, pero en el tribunal de mayor jerarquía, que es la Corte. Y creo que seriamente el episodio que inicia todo esto es muy serio, es muy grave,
pone en peligro no solo la credibilidad a nivel de la opinión pública, creo que tiene un impacto internacional tremendo, el involucramiento del ministro de Economía, principal hacedor y responsable de la hacienda pública, metiéndose en el debate, es una muy mala señal hacia el exterior, porque implica decir más o menos esto. Si hay una decisión jurisdiccional de la Corte de Justicia, máximo tribunal de la Argentina, que puede con su decisión poner en peligro el plan económico, una inversión que puede estar en debate en el marco de cualquier pleito, en el marco de la Corte, puede tener un fallo en beneficio de la decisión política del ministro y no conforme a la ley. Y me parece que esto es muy serio. Y en tercer lugar, creo honestamente que el ámbito donde se juzgan las responsabilidades, si son 7, si son 6, si son 5, si son 4, si son 2, el ámbito es en la Comisión de Juicio Político, donde se analiza conforme al reglamento las pruebas que se acumulan, los expedientes que dan origen a las investigaciones y que luego de un pormenorizado y detallado análisis se define si hace o no lugar a un juicio político a la Corte. Yo llevo 4 años como diputado nacional. He presentado varios proyectos de declaración poniendo atención, poniendo alarma roja frente a distintos episodios que la Corte, en distintas circunstancias, presentaba, a mi entender, una falta de independencia en las decisiones, acompañado por varios diputados. Nunca impulsamos un juicio político porque creíamos seriamente que impulsar un juicio político al solo efecto de presentar un proyecto en tal sentido era seriamente poner un borrón al máximo tribunal. Había que acumular antecedentes. Junto con el diputado D'Ambrosio y el diputado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini se está analizando una acumulación pormenorizada y detallada de fallos en donde, a nuestro entender, la Corte ha vulnerado el principio de independencia. Será la Cámara en pleno que definirá si es o no responsable de esta vulneración. Pero este escándalo hace necesario que la Cámara se aboque inmediatamente para poner claramente quién es responsable. El fallo de los 9 miembros de la Corte no sanea un episodio tramposo, un episodio escandaloso, un episodio muy serio desde el punto de vista del Tribunal Máximo de la Yo creo, Mariano, que someter a juicio político a los 9 miembros de la Corte por un hecho que se produjo en la Corte y que está focalizado y localizado en 2 miembros que producen una denuncia, y que después revén esa denuncia, a mí me asombra que antes de la elección se dice tal cosa y después de la elección se dice otra cosa. Pero más allá de eso, creo que el juicio político a los 9 miembros de la Corte, a la totalidad de los integrantes del Poder, es lo mismo que se pierda un expediente de la Cámara de Diputados y que se pida el desafuero a los 257 diputados. Es decir, se pone en telejuicio la totalidad del poder. Yo creo que es exagerado, creo que no es prudente, creo que en esto tenemos que ser absolutamente estrictos, serios. Recién usted bien dijo, es el más alto tribunal de la República. Hablamos de la inseguridad jurídica que genera. Y ahí me pongo en la piel del ministro Cavallo. ¿Qué tipo de seguridad jurídica puede generar a un potencial inversor que un grupo de abogados se lleven 2.000 millones de dólares en 3 o 4 causas contra el Estado? ¿Me permitís una interrupción? Que es gran parte de las reservas del pueblo argentino. Entonces, yo creo que en esto tenemos que medir absolutamente las consecuencias, Juan Pablo, de nuestros actos. Reitero, eventualmente podemos llegar a ser Cámara acusadora de un eventual juicio político. Entonces, mal podemos nosotros emitir juicio de valor cuando no tenemos los elementos en la mano. Recién se dijo que Cavallo no presentó las pruebas. Yo tengo entendido que el ministro Cavallo dijo que oportunamente y frente a los estrados de tribunales era la ocasión y el ámbito en donde presentar los elementos probatorios de su denuncia. De todos modos, yo creo que esto es un episodio que no nos gusta a nadie, pero creo que hay que dimensionarlo estrictamente en donde está. Creo que la Corte, con su acordada, ha producido un hecho importante, muy importante. La Corte se puso absolutamente de acuerdo en este tema, son los miembros del Poder, son los que están en conocimiento de los temas, y lo hicieron por unanimidad. Esto es una señal muy clara, ¿no? Yo quiero, en honor a la verdad, hay un episodio que acá no se ha dicho, que el doctor Nazareno hace un voto en disidencia inicialmente, que hubiera permitido pagar, conforme lo que se definía en ese expediente,
y buscar, con algunos de los fallos que dicen que vendrían, una interpretación adecuada conforme a lo que el Banco Central decía como argumento desde el inicio con relación a este tema de los honorarios. Porque el Banco Central cometió error, porque agregó argumentos que no había puesto inicialmente en el debate. En segundo lugar, no es cierto que a través de ese fallo hay 2.000 millones de dólares, porque la Corte se podía abocar a definirlo y esto no justifica la intromisión del ministro de Economía para que alguien vaya, arranque del libro de protocolos un fallo y ande dando vuelta entre los miembros de la Corte un nuevo fallo para que sea suscrito. Y en términos del número de miembros de la Corte, el pedido de juicio político va vinculado a los que están involucrados y protagonizando este episodio. Quienes juzgan los 9 miembros de la Corte es cuando juntan todos los antecedentes desde 1989, mejor dicho, desde el momento en que se aumentó el número de miembros de la Corte hasta la fecha. Recién tocaba un tema, Juan Pablo, que es la supuesta falta de independencia de la Corte de Justicia con respecto al poder político. Desde el 24 de abril de 1990, fecha en que asume la Corte con la nueva composición, al 12 de abril de 1993, la Corte produjo resolución, aproximadamente 7.236 resoluciones en ese periodo de 3 años, de los cuales en solo 11 de esas resoluciones votaron por separado la Corte anterior, que venía, los 3 miembros anteriores que venían con el doctor Alfonsín, con los 6 miembros que se incorporaron con la ampliación de los miembros. De esos 11 casos, solo 3 tuvieron algún tipo de trascendencia institucional. 2 que fue el tema de la intervención a Corrientes y 1 que creo que fue el tema del fiscal Molinas. No recuerdo bien de qué se trata. El tema de la autora Servini. Perdón. Donde la Corte, por darle un nombre, nueva, los 6 miembros nuevos fallaron en forma distinta a los de... No, señor, fallaron en forma cruzada. Hubo voto disidente en el resto, en los 7.200 casos restantes, 230 casos restantes, fallaban jueces antiguos con los jueces nuevos. Es decir, que no hay ninguna causa en virtud de la cual se pueda decir que la ampliación de los miembros de la Corte fue para condicionar los fallos de la misma, porque estos fallos estaban, reitero, suscriptos por los miembros que venían antes. Es más, el único presidente argentino que asume con una Corte heredada, digamos, que no la cambia, es el presidente Menem. Bueno, que amplió los miembros de la Corte. Amplía los miembros de la Corte. Pero todo el resto de los presidentes argentinos, el resto asumió, barrió con la Corte y puso sus nuevos jueces. Todos, salvo el presidente Menem. Entonces, yo creo que hablar de falta de... Es más, los hechos que producimos nosotros en función de la transparencia del Poder Judicial, la publicidad en el sistema de acuerdo, en las sesiones de acuerdo para los jueces, en virtud de la cual cualquier ciudadano de los que está acá puede impugnar el pliego de un juez. Antes era todo secreto, antes era todo acotado. La creación del Consejo de la Magistratura por decreto, es decir, acotándose el presidente de la República la facultad para proponer los jueces, crea el Consejo de la Magistratura. Y una última cosa, ¿sabe? En La Rioja, cuando se nos planteó este tema del poder, de la supuesta injerencia del poder político en las designaciones de los jueces, ¿sabe cómo lo resolvimos? En la reforma de la Constitución riojana del año 86, le hemos quitado toda injerencia en el proceso de designación de los jueces al Poder Ejecutivo. A partir del año 86 los propone un Consejo de la Magistratura previo concurso y lo designa la legislatura. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. Por eso nosotros, y ahí permítanme el mensaje, queremos acompañar, bueno, es un problema electoral, queremos acompañar este proceso que hemos iniciado de transformación de las estructuras también del Poder Judicial con una reforma de la Constitución. Estos son los debates que hoy queremos hablar y no este tipo de episodios. Bueno, yo quiero cerrar simplemente diciendo que es importante recordar que en 1983 en el Senado, donde había una comisión de acuerdo, el radicalismo no tenía mayoría. La mayoría pertenecía... ¿Pero quién proponía los jueces? ¿Quién proponía los jueces? La propuesta obviamente tenía que tener un consenso que estaba vinculado a la mayoría existente dentro del Senado.
Así que esa corte tenía hombres que primero hacen una encuesta, Alfonsín, antes de proponer los jueces. Pero había hombres radicales, unos que no lo eran, socialistas, creo que Petracci me parece que venía del justicialismo, gente independiente, liberal, Baqué me parece que era liberal. Digamos, era una corte que incluso actuó en forma independiente en temas muy importantes en decisiones políticas del gobierno de Alfonsín. Digamos, recuerdo, por ejemplo, el tema de la emergencia jubilatoria, que la declaró inconstitucional. Recuerdo el tema vinculado a que obligó al Poder Ejecutivo a dictar la ley de audiencia de vida y punto final a través del Congreso, porque la Corte no quiso abocarse ni obligar a los jueces a resolver el problema del acotamiento de las instancias, recuerdo. Así que fue una Corte que actuó con muchísima independencia. Los episodios que obligan a modificar el número empiezan a tornar de color, digamos, menemista a esta Corte, y el 6x3 no es un invento nuestro, existió. Pero por favor, una Juan pila Pablo, de fallos. pero Juan Pablo, Ilía los seis nuevo impulsó la definieron. sanción de una ley y que después no pudo, que tuvo media sanción del Senado y no pudo ser ley porque vino el golpe de Estado, en donde proponía a 11 el número de miembros de la Corte, y el Senado lo puso en 10. Frondizi trató de impulsar a 9. El mismo Alfonsín tiene un proyecto de ley que lo hizo Banossi y que lo mandó al Congreso, donde propone aumentar a 7. El número de 9 miembros, no un número arbitrario, es decir, todos los poderes, todos los gobiernos constitucionales tuvieron la intención de ampliar el número de miembros de la Corte. El número 9 no es un número arbitrario, es el número que figura en la Constitución originaria de 1853, el 9 el número de miembros. Espero que en una reforma constitucional futura podamos dejar fijo el número de miembros de la Corte para terminar con todo este problema en una democracia que es incipiente, que tenemos que acondicionar. ¿Le damos un minuto, le parece? ¿Cómo no? Con todo gusto. Habla mucho, Roma. No, más de usted que... Estoy muy como manso. este hombre parece que dejó el cigarrillo está sin voz, entonces no se aproveche. No, lo que ocurre es que yo, Jorge, como sé que habla y habla y habla, y en realidad siempre intenta apagar los elementos fundamentales. Yo creo que en este tema el Congreso de la Nación tiene que abocarse con toda seriedad. Es un tema escandaloso, grave y tramposo. Y tiene que haber responsables. Nadie sustrae algo de un lugar que no pueden penetrar todos si no tiene impunidad. Si alguien no lo ordenó, si alguien no lo mandó. Yo quiero saber quién es. Y quiero saber esa responsabilidad porque me afecta la imagen de la nación y me afecta la seguridad jurídica para el trabajador, que dice, mirá si me agarran mi sentencia, que casi no tiene importancia. Si esto ocurrió lo que ocurrió, no quiero pensar lo que me va a ocurrir a mí, me dice José Hércules Gómez, que es un gomero que por ahí puede tener algún pleito por ahí. Ahora aclara algo. Antes de la elección, Belluccio y Petracchi dijeron se sustrajo. Después de la elección dijeron pero si este es el tema pero de este tema estamos hablando. Después de la elección resulta que no hubo sustracción. Los ciudadanos están opinando fuerte a través de los llamados sobre este tema y vamos a leer sus opiniones inmediatamente después. Panasonic Argentina, filial del grupo Matsushita Japón, para su producto Panafax UF311 con garantía original por 1 año. Oldman, sastrería y camisería, Lavalle, esquina Montevideo y patio Bullrich. Bueno, los llamados son muy duros, pero la idea que preside este programa es que la soberanía está en los ciudadanos. De alguna manera los que llaman son más importantes que todos nosotros y los que están detrás. De manera que yo los voy a leer sin discriminar. Alberto, y como llegaron. Alberto de Neuquén dice, ¿no es un acto criminal autorizar un pago de $50 millones? Alicia de Florida, creo que el doctor Bellucio debería renunciar. Carlos de Concordia, el doctor Bellucio no me ha convencido. Antonio de Avellaneda también dice que cree que el doctor Bellucio debería renunciar. Mario de Morón dice la Corte debería renunciar por el bien del país. Jorge de Olivos pide que le hagan el juicio de injurias y calumnias también a él junto con Cavallo. Mario de Berazategui
El juez tiene que ser juez y no intervenir en cuestiones de política interna. Martín de Once. Ante la menor duda, un juez debe renunciar. José de Córdoba se refiere a un juicio favorable refrendado por Menem y Mera Figueroa. No lo conozco. Después del 23 de diciembre del 83. Patricia de Olivos. En un Estado de Derecho con vigencia de la Constitución, la Corte Suprema tiene que velar por los derechos de los ciudadanos. La única sumisión posible es a la propia ley. Cristina de Palermo, el doctor Grondona no está siendo objetivo, el ministro Cavallo habla con la verdad. Paula de Banfi, el doctor Belucio debe renunciar. Fanny de Caballito, el señor ministro de Economía habla mucho de defender nuestro país, pero él fue el artífice de la nacionalización de la deuda externa. Armando de Rosario, los miembros de la Corte tienen que renunciar todos e inmediatamente. Y el doctor Cavallo debe atenerse a vigilar la marcha del plan económico, en lugar de interferir en la Corte. María de Belgrano, no puede ser que el doctor Belucio, con las acusaciones que tenga, continúe en la Corte Suprema. Fernando de Barrio Norte, el primer culpable es Cavallo. Él es el que tendría que afrontar sus responsabilidades. El Poder Ejecutivo no puede ser un poder monárquico, como es hoy. María Teresa de San Luis. Cavallo quiere desviar la atención sobre la moral de la Corte, quizá para renovarla y poner jueces aún más favorables al oficialismo. Elvira de Flores. Para Yoma, ¿por qué el doctor Cavallo no privatiza las deudas? Guillermo de Belgrano, fue alumno del doctor Belucio, tuvo por él gran admiración y ahora se siente muy defraudado. Ángela de Floresta, como ciudadana piensa que se ha puesto en duda la seguridad jurídica de todos los argentinos. Víctor de Palermo, el pueblo está cansado de las actitudes políticas. Sí, hay que hacer juicio político y si se debe hacer, hacerlo. Joaquín de Barrio Norte cree que el doctor Belucio debe renunciar. Francisco de Barrio Norte, el diputado Yoma habla irrealidades y no ataca las causas del problema. Mario de Palermo, el gobierno se rasga las vestiduras por lo de Petracchi y Belucio, ¿por qué no investiga también al presidente de la Corte Bogiano y al juez Barra? Estos son los llamados hasta ahora por el tema de la Corte. Y aquí están en esta mesa, van a estar conmigo después, cuando hagamos las conclusiones, los estudiantes de la Facultad de Derecho, porque yo creo que ellos son de alguna manera los más afectados por lo que pasa. Voy a explicar por qué. Pero aquí están los presidentes de 3 instituciones de abogados, la Asociación de Abogados, el Colegio Público de Abogados y el Colegio de Abogados, para que nos digan su opinión institucional de estas agremiaciones de abogados sobre esta crisis que se ha presentado. Tengo aquí a mi derecha al doctor Carlos Sichelo, del Colegio Público de Abogados. Su opinión, doctor. El Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados ha resuelto por mayoría, en concreto, 3 cosas. La primera, solicitar con toda humildad, sin ningún tipo de agresión, sin que nadie se sienta ofendido, a todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que renuncien inmediatamente. En segundo lugar, ha resuelto enviar una nota a las comisiones de juicio político de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, esta última un poco de efectos un poco ilustrativos, lógicamente la iniciativa la tiene la otra, a los fines que los señores legisladores que componen las comisiones de juicio político, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, hagan lo que deben hacer, esto es cumplir su deber. Se les paga una dieta para que trabajen. En el Congreso de la Nación duermen eternos sueños, numerosos expedientes de pedido de juicio político que están cajoneados. En este caso se les solicita, por favor, que, dada la gravedad de este problema, se sirvan a analizar el problema si hay en realidad mérito para el juicio político. En tercer lugar, nota al señor ministro de Economía, doctor Cavallo, para que, en el supuesto caso de que realmente conozca el caso de muchos abogados que actuaron con ilegalidad o con inmoralidad, se sirva informar inmediatamente al Colegio Público de Abogados
los nombres y apellidos de tantos abogados que él dice que hay y acompañar las pruebas respectivas para que el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados los pueda juzgar. Y debo aclarar que con respecto al pedido que se le hace a la Corte Suprema de renuncia de todos los miembros, se debería tener presente que uno de los defectos argentinos es la falta de memoria. Los argentinos venimos teniendo poca memoria, no me refiero a 1810. Nos olvidamos de lo que pasó este mismo año, o hace un año y medio, o a lo mejor hace 6 meses. Fíjese usted una cosa. Primera, esta Corte Suprema ha permitido el gobierno por decreto. Por ejemplo, el decreto 34, que mandaba cerrar los tribunales directamente. Pero directamente cerraba los tribunales. Hay un tribunal que lo cerró directamente, que es la Cámara de Seguridad. Esa Cámara no podía funcionar en virtud de un decreto. El gobierno por decreto. Esto altera la esencia del Estado de Derecho. Pero además, ¿nos hemos acaso olvidado que no tenemos tribunales funcionando? Porque se están cayendo los edificios, porque no se han tomado previsiones, porque hay una negligencia culpable reiterada de los administradores de la cosa edilicia de los tribunales, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa negligencia reiterada, ¿acaso la hemos olvidado? Este último episodio no viene más que a completar el panorama de toda la trayectoria de la Corte y por eso le pedimos que renuncie. Ahora, este último episodio, por donde se lo mire, lo analicen ustedes, yo tengo muy poco tiempo, evidentemente, nos han dado muy poco tiempo para hablar, pero me hace acordar el cuento de la frazada. Se empieza a discutir si la culpa la tuvo y se justifica con lo otro y hay una acordada. Es el cuento de la frazada porque usted, con la frazada, sí, trata de tapar la cabeza y se destapa los pies. Y cuando se trata de tapar los pies se destapa la cabeza. Pero me parece que la frazada es muy pequeña para conseguir tapar todo el cuerpo. De manera que esta es la posición oficial del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados y me gustaría que tuviéramos un poco más de tiempo para desarrollar estas ideas que son más importantes o tan importantes como el fútbol. Gracias. El doctor Arturo Rabina es presidente de la Asociación de Abogados. Así es. La Asociación de Abogados Grondona, desde el primer momento, reaccionamos muy rápidamente ante este hecho y le pusimos una etiqueta. Dijimos el naufragio de la seguridad jurídica. Esa etiqueta tenía una significación muy profunda. Nosotros creemos que el hecho conmovía las estructuras mismas del Poder Judicial. Reclamamos siempre, la historia de la Asociación de Abogados de Buenos Aires ha sido desde sus 60 años que cumple el año que viene, siempre incólume en la conducta de defender el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. ¿Por qué aquí se quebró la seguridad jurídica? En primer lugar, un fallo que está protocolizado, no puede ser escamoteado ni puede ser subrepticiamente retirado de donde se encuentra, y esto es lo que ocurrió. Esto es un ilícito, lo denunciaron 2 miembros de la Corte. Y este ilícito, que está tipificado en el Código Penal, produjo la inmediata reacción del resto de los miembros de la Corte, que en una acordada deciden remitirlo a la Justicia de Instrucción Penal para que investigue. Un ilícito que hay que investigar. Nosotros dijimos, el primer ilícito en la historia de la Corte. Un hecho gravísimo. ¿Qué pasa después? Todo lo que acá se contó, es decir, no lo voy a repetir. Lo cierto es que ahora los propios denunciantes y el resto de la Corte llegan a una solución que nos deja atónitos. Antes de ayer, en una acordada, traducen todo lo ocurrido como un simple error. Quedan atrás las injurias entre ellos, quedan atrás las denuncias supuestamente de que hubo un ilícito. Podrían decir ahora que la cuestión se volvió abstracta. Un ius variandi que nos conmueve, nos deja perplejos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que la asociación ve de grave en esta cuestión? Un ilícito más donde no habrá investigación y donde no habrá responsables. ¿Qué verá la sociedad, la comunidad, todos en esto? Verán que no funciona en la Argentina el sistema de premios y castigos.
verán que el máximo tribunal, que tiene, digamos, o debiera tener el prestigio que rodea no a un poder judicial, sino a los mejores jueces de un país, con un conjunto de riñas de alcoba, con una problemática que le cuesta entenderla al hombre común, concluye que fue un simple error. Aquellos que tienen que dictar sentencias importantísimas, que hacen a la suerte de la vida, del patrimonio, de la libertad, se equivocan. Cosa sorprendente. Y entonces, un manto cubrirá todo y no pasará nada. Nosotros reivindicamos a la justicia, por eso le pedimos a los colegas que pongan una flor, una forma de rendir homenaje a una justicia que reclama un país que se cree con derecho a tener una justicia que funcione bien, y donde haya fundamentalmente seguridad jurídica y la convicción de cada ciudadano que en esos estrados va a encontrar realmente la equidad, la solución justa a esos diferendos, que de no existir esos jueces probos y honestos, nos remitiría a una justicia primitiva, a la justicia de la mano propia, a la ley del talión. Nosotros estamos realmente reclamando hoy, y hay 2000 firmas que juntamos en pocas horas, 2000 firmas de profesores, ilustres, magistrados, que han llegado a la conclusión que debe exigirse la investigación hasta sus últimas consecuencias. Es el único modo de tranquilizar a esta opinión pública herida, a toda la comunidad herida. Las agresiones que recibieron los ministros de la Corte, la ha recibido la nación. Y nosotros no podemos conectar con el silencio o dejar pasar esto. Queremos entonces reivindicar a la justicia, una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias. Pedimos el apartamiento de quienes resulten responsables y de los que hoy están sospechados. No coincidimos en que denunciantes se conviertan después en denunciados por esa cuestión de cortina de humo que creó el ministro de Economía. Discúlpeme por haberme extendido. La posición nuestra creo que quedó clara. Hasta sus últimas consecuencias, exigir que se haga justicia y que se detecte, que se descubra quiénes han sido responsables de este ilícito. El doctor Alberto Gauland es vicepresidente del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires es la institución decana que agrupa a los abogados de Buenos Aires. 80 años tiene ya en esta ciudad y realmente está muy preocupada por este tema, como lo están también las instituciones colegas que nos acompañan en esto. El colegio cree que este hecho sin precedentes tiene que ser investigado hasta sus últimas consecuencias y hasta el momento la explicación, la acordada, que considera positiva, la acordada no es satisfactoria. Creemos que el Foro Porteño tiene que saber totalmente la verdad, tiene que haber responsables en el área que sea, administrativa, penal, no sé, pero tiene que haber responsables y tenemos que saber cuáles son estos responsables. No creemos que el tema que se está agitando de los honorarios y de los aranceles sea el verdadero tema. El verdadero tema que le preocupa al colegio es este tema que ha sucedido en la Corte. Si los honorarios son altos o bajos y la ley de aranceles los permite, pues señores, hay un Congreso de la Nación, las leyes se modifican por las vías que la Constitución prevé, habrá que modificar la ley de aranceles. El colegio, nuestro colegio, siempre ha bregado por la eliminación del orden público en la ley de aranceles, es un viejo tema, que la ley de aranceles sea mandatoria para los jueces, pero que las partes puedan pactarlo y que no exista el orden público. Este ha sido un tema nuestro. Pero no creemos que esto sea el problema. El agitar la bandera de miles de millones de pesos que no están acreditados de ningún modo, el agrupar en una sola causas diferentes que no sabemos si van a tener la misma solución, no creemos que esto sea la verdad del asunto. La verdad del asunto es un hecho sin precedentes, como se ha dicho acá, en la Corte y que necesita una urgente aclaración. La Corte es la primera que debe velar por su propia independencia, se debe cuidar sola de ser un poder del Estado. Los otros poderes deben ayudar a la Corte en este camino democrático
a preservar esa independencia y a no inmiscuirse de ningún modo, en el terreno que es propio de este poder del Estado, que a veces se olvida que es un poder del Estado. Y por último, coincidiendo con los colegas también, cuando haya denuncias que hacer sobre la actuación de los profesionales abogados, por favor, que las hagan con nombre y apellido. En 50 segundos vamos a escuchar la opinión de la calle, vamos a escuchar a los estudiantes de Derecho y vamos a ver si entre ustedes y yo llegamos a una conclusión. Para encontrar seguridad, respáldese en Sudamérica Seguros. Fuerte como una roca. Permanente como sus 100 años. Grande como su futuro. Sudamérica Seguros. Líder desde siempre. Enviamos las cámaras por la calle a ver qué decían los ciudadanos y lo que van, en el minuto 10 que van a ver ustedes ahora es una representación proporcional de lo que opinaron una cantidad de gente en el día de hoy. De ahora lo común es que se quiebre la justicia, que haya fraude, que lo imposible sea probable, posible, ¿no? Antes la justicia era un reaseguro de algo, ahora es un riesgo. No soy abogado, pero me parece que no puede existir que dentro del Palacio de Justicia o de la Corte Suprema estén discutiendo por un expediente que se perdió, señor. Se perdió el expediente, entonces me puedo perder yo mañana. Una gran corrupción, mi viejo. Que no se va a saber nunca nada y va a desaparecer, la gente se va a olvidar y vamos a seguir continuando, arrastrándonos por la vida, como quien dice. Entiendo que no debe quedar ningún juez de los que intervinieron en el asunto este. Que le den un taxi y una casa común y que vayan a laburar. Mi visión como ciudadana es que esto es igual que toda la situación del país, muy confusa. A través del tiempo, los jueces eran los más grandes que uno tenía, ¿no es cierto? Y ahora te le están haciendo cosas a los jueces que es inconcebible lo que ocurre. Que es una vergüenza que eso pase en la Corte. En algún momento hemos confiado mucho en esta gente, nos sentimos como defraudados y es medio como que ya uno no sabe más en quién confiar, a quién creerle. Uno tiene fe. El tema de la fe, ¿no? Es decir, finalmente no se pierde la fe que podamos tener algún tipo de rectificación, de renovación, de superación. Un médico legista, que es el doctor Mariano Castex, estuvo hace un par de días en tribunales y realizó una ceremonia muy especial. Acá tengo unas fotos, no sé si dónde las muestro. Acá, ahí está Castex, este es Castex, a ver. Ahí está Castex, en medio de un conjunto bastante grande de ciudadanos que lo rodeaba, para hacer esto. Le puso flores, ¿dónde está? Sí, le puso flores a la estatua de la justicia que hay en tribunales. Y dijo, al ponerle flores, la justicia es ciega, espero que no esté cegada. Y ahí quedaron las flores, a la espera de algo. El 27 de agosto, el Centro de Estudiantes de Derecho, acá están, una representación del centro, su presidente acá a mi derecha, realizó un acto también, y creo que van a hacer alguna otra cosa que me va a decir acá Martín Escoto, donde hicieron flamear una gran bandera que decía justicia. Ahí está el templo griego de la Facultad de Derecho. Justicia. Martín Escoto, ¿y qué más van a hacer? Bueno, el viernes 15 vamos a... Quizás como acá se dijo que la justicia estaba casi herida de muerte. Nosotros lamentablemente
como estudiantes tenemos que decir que creemos que la justicia está muerta, que esta estructura judicial que tenemos o sea, no representa verdaderamente lo que es el concepto de justicia y de equidad. Entonces el viernes convocamos a los estudiantes y a los abogados y a todos los ciudadanos en general a participar de un acto de protesta que vamos a hacer en las escalinatas de tribunales. Igual, más allá de fondo, yo lo que quería decir, o sea, coincido con todo lo que dijeron los doctores del Colegio de Abogados y la Asociación de Abogados anteriormente, pero sí quiero remarcar, y esto no se dijo, o sea, que acá hay una responsabilidad fundamental, que es la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Creo que esto comienza cuando el presidente y desde el Poder Ejecutivo se dice que necesitan miembros de la Corte Suprema de Justicia adictos a su proyecto político. Y creo que a partir de esto, o sea, empezamos a tener un gran retroceso. O sea, creo que la justicia se fue recomponiendo lentamente en este país. O sea, pudimos poner en el estrado a personas que habían violado los derechos humanos o que habían cometido crímenes comunes. Y creo que a partir de esto, o sea, se empezó a vapulear toda la estructura judicial. Y creo que, o sea, el problema de la Corte creo que es la cabeza, pero en el fondo, o sea, creemos que, por ejemplo, Servini de Cubría, o sea, por ejemplo, los jueces amigos que se han nombrado, jueces sin calidad, o sin ejercicio de la profesión, o sea, nos dan la pauta de quiénes están dirigiendo o conduciendo la justicia. Yo lo que creo, o sea, nosotros lo hemos hecho esto y lo hemos dicho durante todo el año en la facultad. O sea, los miembros de la Corte Suprema de Justicia no tienen moral y creo que deben renunciar. Y nosotros como estudiantes de Derecho les queremos pedir, o sea, que sean dignos y si les queda algo de moral, por favor que renuncien, porque el daño que está sufriendo el país, la falta de seguridad jurídica que estamos teniendo, creo que no la vamos a poder remediar en muchos años. Yo les pedí a los estudiantes que me rodearan, porque todos estamos afectados por esta crisis, pero querría referirme, aunque sea un minuto, a cómo están afectados ellos, con los cuales de alguna manera convivo en la facultad. Cuando uno estudia Derecho, como yo estudié en mi tiempo, o ellos ahora, tiene ciertos modelos, ciertos arquetipos en la cabeza, ¿no? Y para cualquier estudiante de abogacía, o por cualquier abogado, la Corte, diría yo, la Suprema Corte, es el supremo arquetipo. Hay todavía historias de grandes jueces, de grandes cortes, y en los países civilizados y democráticos es casi, diría yo, un templo laico, la Corte Suprema. Y entonces la herida que este episodio ocasiona es muy profunda cuando se hiere un ideal o un arquetipo. Yo haría un ejemplo. Supónganse ustedes, por ejemplo, este ejemplo. ¿Qué le pasaría a los seminaristas de todo el mundo si mañana surgieran actitudes o sospechas sobre la conducta de Juan Pablo II? ¿Qué les pasaría? O de su obispo. Es decir, les roban el ideal, les roban el arquetipo. ¿Qué le pasaría a los estudiantes de medicina si mañana les dijeran, no, Leluar y Usay eran truchos, no eran de verdad? No eran, los acusaran. Las investigaciones no eran tales, pues se robaron a otro. Desapareció un expediente porque... Si esto, sea verdad o no lo que se diga, el daño, la herida profunda es robar a la juventud de sus arquetipos. Hace unas semanas vimos acá el fenómeno colectivo impresionante de Tango Feroz, que en el fondo es la movilización de 2 millones de jóvenes que la han visto en busca de un arquetipo en la idealización de un muchacho que quizás no fue así, pero necesitan la idealización, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que hacer de alguna manera, entre todos, entre los miembros de la Corte, entre los políticos, los ciudadanos, para que la Corte vuelva a ser suprema. Y supremo quiere decir por encima de... ¿De quién? Del presidente, del Congreso, de todos nosotros. Que haya algo por encima de... un templo con sus sacerdotes, cuidando la Constitución y las leyes, ciegos a los intereses, no cegados por las pasiones, los intereses, o las luchas políticas, o los intereses políticos. Hay una negociación en curso. Yo creo que tenemos ahí un título de la Nación de hoy, que no sé si está bien o está mal. Fíjense, Alejandra, ¿por qué no dice lo que dice la Nación de hoy? Propuesta al radicalismo para acordar la reforma, propuesta del gobierno. Remover a través de la renuncia a los 9 miembros de la Corte e integrar el máximo tribunal con acuerdo de los 2 grandes partidos. Dejar de lado el plebiscito. A cambio,
El radicalismo debería dar los 2/3 para aprobar la reforma constitucional. En la foto están Eduardo Menem y Lozano, el presidente del radicalismo. Yo no querría verlo, este problema, resuelto a través de una negociación política con fines políticos. Pero a mí me parece que el tema ha llegado a un punto tal que si tenemos voluntad de tener otra vez Corte Suprema, tenemos que... Ahí no se puede decir remover. ¿Qué es esto de remover? A menos que sea un juicio político lo que se esté pensando. O habrá una coincidencia, actitudes de grandeza, es decir, habrá templo. Bagio Pronto, lo mejor de la fruta listo para tomar. En este programa se sirve café molido a la vista, selección, bona fide, mucho más que un buen café. Organización de Medicina Especializada y General Anchorena, Sociedad Anónima. Medicina prepaga con respaldo. Peña y Pueyrredón. Bueno, ahora toca explicar la encuesta de Otaegui. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema y después Javier dará su explicación. También está acá el diputado Alberto Pierri, que tuvo con él algunas polémicas previas a las elecciones, también por las encuestas. Cuando yo empecé el programa, Hora Clave, para poco más de 4 años, una de las cosas que yo quería tener era encuestas de opinión, porque un conductor de televisión se encuentra con una cosa muy paradojal que no me pasa ni en la facultad ni en ninguna otra parte. Cuando usted da una conferencia o una clase o lo que sea, tiene al público delante. Este público que está aquí delante, de la cual usted forma parte y que es inmensamente mayor, yo no lo veo. Entonces yo tenía necesidad de algún tipo de comunicación con la gente para ver cómo reaccionaba, qué pensaba. La tengo a través de llamados, me ven por la calle, me escriben cartas, pero la encuesta globalmente es mucho más ambiciosa. Se presentó entonces la posibilidad de tenerlo a Javier Otaegui con su sistema de encuestas telefónicas. Él tiene un sistema de computadoras, llama por teléfono, tiene muestras telefónicas. La encuesta telefónica, ustedes saben que hay 2 tipos de encuestas, la telefónica y la, diríamos, tradicional, que es domiciliaria. Va un entrevistador a cada casa y pregunta y llena un formulario. En ambos casos usan muestras, es decir, un encuestador domiciliario a lo mejor hace 1000 preguntas en nombre de 10 millones de personas. Y esas 1000 personas son la muestra. La muestra tiene que ser una especie de microcosmos que representa al resto. Entonces, la confección de la muestra es fundamental y permite una aproximación mayor o menor a lo que realmente piensa ese inmenso universo de millones de personas. La encuesta telefónica tenía, cuando tuve que elegirla al principio, una ventaja y un inconveniente. La ventaja es fácil de ver, la velocidad. Si yo le encargo a una encuestadora tradicional una encuesta sobre el tema de la Corte, por ejemplo, el trámite engorroso de entrevistadores, supervisores de los entrevistadores y demás lleva días, varios días, y me llega tarde periodísticamente. Cuando me llega ya pasó el tema. La encuesta telefónica es en horas. Javier tiene una capacidad de 600 llamados por día, más o menos. Es decir, que en un día usted tiene una muestra equivalente a la que tiene un encuestador domiciliario. El inconveniente es que hay mucha gente sin teléfono. Entonces, lo que hizo Javier y la muestra que él usaba y usa es la siguiente: reforzar las centrales telefónicas populares, por llamarla así, que están más cerca de los que no tienen teléfono. De modo que, de alguna manera, la persona, diría yo, de menores ingresos de los que tienen teléfono, reforzada numéricamente, habla en cierto modo en nombre de los que están al lado pero ya no tienen teléfono. Ahora, ¿cómo se verifican las encuestas? A partir de que Javier empezó sus encuestas, yo las verificaba lo que podía con encuestas domiciliarias de otros.
porque hay temas comunes que por ahí Morea Araujo, Zuleta Puseiro, etcétera, hacen en sistemas tradicionales. Daban bien, pero claro, usted está verificando una encuesta con otra encuesta, que también usa una muestra, y por lo tanto la verificación es, diría yo, limitada. El único momento en que se verifican de verdad las encuestas es en las elecciones, porque en las elecciones votan todos. Cuando vota el pueblo no hay una muestra, un pequeño universo, un microcosmos que representa al gran cosmos, sino que está el cosmos, todos votan. La primera verificación que tuvimos que hacer fue en agosto del 90, cuando hubo el plebiscito en la provincia de Buenos Aires. Usted recordará lo que pasó entonces. En ese momento, Javier Otaegui fue el primero que dijo gana el no, y fue un escándalo. Ustedes recordarán, el gobernador Cafiero en su momento, se la pasé un día que vino acá, dijo esto es trucho, no puede ser, es mentira. Y lo decía con sinceridad, no puede ser porque los partidos oficiales, el radicalismo y el peronismo, creían que ganaban. Estas fueron las cifras. El 2 de agosto del 90, la encuesta telefónica de Javier dio por el no 62%, por el sí 22% e indecisos 15%. A los pocos días el escrutinio dio por el no 67 en vez de 62 y por el sí 32 en lugar de 22. Es decir, que los 15 se repartieron perfectos y fue una cosa como perfecta. Es decir, se pronosticó con la exactitud casi milimétrica lo que iba a pasar. Y además se pronosticó haciendo punta contra muchas otras encuestas que daban lo contrario. En 91 hubo elecciones nuevamente. Volvió a ocurrir lo mismo. En 92, elección de senador en la capital, volvió a ocurrir lo mismo. Es decir, en 3 oportunidades, en 3 años seguidos, las encuestas de Javier, compulsadas contra el voto de la ciudadanía, encajaban dentro de lo que ocurrió. Siempre en una última encuesta, pocos días antes de la elección, hay un número de indecisos, 15-20%. De manera que se distribuyen, no sabe usted cómo. Pero si dentro de los números se distribuyen razonablemente y encajan las dos cifras, usted razonablemente cree que anda bien rumbeado en materia de encuestas. Hasta que llegó el 93. En esta elección del domingo pasado, tuvimos 3 casos relevantes. En Córdoba, el único encuestador que pronosticó el triunfo de Angelós, fueron 2, mejor dicho, la Universidad de Córdoba y Javier Otaegui. Y los demás daban el triunfo a Schiaretti. Es decir, Córdoba, diría yo, que ratificaba los anteriores números e inclusive ponía, diría yo, a Otaegui teniendo razón contra los demás. En la capital federal, Otaegui se equivocó por poco con los demás. Casi todos dieron ganador a De la Rúa, que está acá también esta noche, y va De la Rúa, a Marta Mercader, y perdedor a Herman González, que también está acá esta noche. Salvo unos pocos, creo que Mora y Araujo acertó, pero en general se podría decir que hubo un desplazamiento en favor del justicialismo, no muy grande respecto de los números, y razonablemente aproximado en las previsiones. El agujero se dio en la provincia de Buenos Aires. Ahí, así como Javier en Córdoba acertó contra todos, acá se equivocó contra todos. Y se equivocó por mucho, ¿verdad? Tenemos acá los resultados de la provincia de Buenos Aires. Él había pronosticado 32% para Storani, 30% para Pierri, y los chicos más o menos acertó. Pero lo grande que estos dos resultados, Storani 32, Pierri 30, dieron después como resultado Pierri 47, Storani 26. Esto fue un agujero negro que hay que explicar. ¿Qué pasó, Javier? Para que se entienda bien la respuesta y que no haya malas interpretaciones, la voy a leer pausadamente. La gente puede interpretar que nuestra encuesta estaba mal hecha porque se dijo en los medios que estaba mal hecha. Todo depende de cómo se lo mire.
Quiero recordar, como mostramos la semana pasada, que la suma de los datos de la oposición en nuestra encuesta era de 53,1 puntos y la cifra final provisoria para la oposición fue de 48,4 puntos. La diferencia entre estos dos números es de 4,7. Para dar un ejemplo, una consultora muy importante publicó en La Nación del sábado pasado su última encuesta sobre la provincia, donde la suma de los opositores era de 58,7 puntos, es decir, una diferencia de 10,3 puntos. La diferencia que dio esta consultora a la oposición era más del doble que la que dimos nosotros. Pregunto, ¿cuál de las dos encuestas midió mejor la oposición? Veamos ahora qué sucedió con el oficialismo. Nosotros dijimos que el 30,8 iba a votar al justicialismo y que un 16,1 estaba indeciso o insatisfecho. Ambos números suman 46,9. Recordemos que la cifra final del justicialismo fue de 48,1. Es evidente que esta cifra está conformada por los que al 30 de septiembre dijeron que lo votarían, o sea un 30,8, y los que al 30 de septiembre se evidenciaron como indecisos o insatisfechos, un 16,1. Resalto que las consultoras domiciliarias se atribuyeron al justicialismo entre un 38 y un 40%, con inclusión del voto justicialista declarado y parte del voto indeciso, y sin embargo resultó que el justicialismo obtuvo 48,1%. Cabe preguntarse por qué ocurrió esto, es decir, el vuelco masivo de los indecisos detectados por mi encuesta al justicialismo. Hay dos respuestas posibles que creo se dieron en forma concurrente. Algunas de estas personas estaban realmente indecisas al momento de la consulta que hicimos el 30 de septiembre y se decidió o en las vísperas de la elección o el mismo día 3 de octubre. Este fenómeno también sorprendió a casi todas las encuestas domiciliarias. El resto de las personas ya estaban decididas a votar por el justicialismo, pero no quisieron decirlo. Esto último se pudo haber debido a que nos presentamos, al hacer las encuestas, como Javier Otaegui de Hora Clave, sin advertir la popularidad que estábamos adquiriendo a través de múltiples apariciones en diferentes medios, como radios, canales de televisión, revistas y diarios. Ello, indudablemente, pudo haber producido un sesgo en las respuestas de la gente condicionada porque era llamada por Hora Clave. De haber existido esta distorsión, la corrección es fácil, pues bastaría en el futuro que no nos presentáramos invocando el nombre de Javier Otaegui de Hora Clave. Volviendo a lo dicho al principio, la encuesta hecha por nosotros detectó con mayor precisión a la oposición que las otras encuestas. Esto es inobjetable y los números están a la vista. Las otras encuestas detectaron mejor al oficialismo. Exactamente el mismo razonamiento se aplica para Capital Federal, para Santa Fe y para Córdoba, con la salvedad de que en Córdoba ganó el radicalismo, por lo que no detectar el voto justicialista no afectó a nuestros números. Hay muchos modos de leer una encuesta. Las encuestas enseñan muchas cosas según qué es lo que se esté buscando. En los últimos días, los resultados de mi encuesta han tenido una repercusión en los medios realmente desproporcionada. Por cierto que la presunta equivocación de un encuestador, entre muchos, no merecía tanto alboroto y carecía totalmente de relevancia frente a otros importantísimos hechos vividos en el país, tales como la victoria electoral del justicialismo, el problema de la Corte, o como recién se vio en este programa, las imputaciones del ministro de Economía a dos ministros de la Corte. Empero, sea por el motivo que fuere, prácticamente todos los medios se ocuparon de mi encuesta. Algunos lo hicieron formulando observaciones atinadas, sobre las que reflexionaré, y que agradezco porque no me considero el dueño de la verdad. Otros cayeron en el escarnio, y me hicieron recordar un dicho del Quijote: ladran, Sancho, señal que cabalgamos. En el próximo bloque va a estar el doble vencedor de la provincia de Buenos Aires, porque Pierri no solamente ganó las elecciones, también ganó en la previsión de sus propias encuestas. Cuando compre un artefacto para el hogar, no se deje engañar más. Exija este sello, su respaldo total. Coventry presenta su línea de electrodomésticos. Coventry, calidad superior en su hogar. Seguros La Confianza.
desde 1958, asegurando su patrimonio. Alberto Pierri me ha mostrado todo un sistema de encuestas que tienen en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que acuden a unas muestras espectaculares. Es decir, los encuestadores normalmente encuestan 800, 1000 casos para el Gran Buenos Aires, porque el agujero está en el Gran Buenos Aires. Es ahí. Yo quería concentrarme en esta especie de zona tan próxima a la capital y quizá tan desconocida por la capital, que es el Gran Buenos Aires y por el país. Pero ellos no hacen 800.000 casos en el Gran Buenos Aires. Hacen, por ejemplo, 6.000 en La Matanza. ¿Cuánto hacen en La Matanza, Pierri? Aproximadamente. 6.000 en La Matanza, solamente en La Matanza. Otros miles en Loma de Zamora, otros... Es decir, en cada sector del Gran Buenos Aires hacen miles y miles de encuestas. Así que son como una especie de super encuestadora, en el fondo, que hace política. Y yo creo que esto a mí me va a llevar a reflexionar. En el próximo bloque voy a hacer mi propia reflexión sobre el tema de las encuestas, que a mí me ha traído un enorme aprendizaje, o quizá la iniciación de un aprendizaje sobre el Gran Buenos Aires. Pero quiero preguntar a Pierri, ¿cómo interpreta él esto de su victoria en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero, Mariano, quiero decirle que no quisiera hablar de mi victoria, sino la de un conjunto de dirigentes políticos, intendentes, concejales, un equipo de dirigentes políticos conducido por nuestro gobernador, que desde hace 1 año y medio está conduciendo los destinos de la provincia de Buenos Aires y que, tal vez, ¿por qué no decirlo?, hemos como inaugurado un estilo, una manera de hacer política, con la gente, al lado de la gente, ocupándonos de los problemas sociales de la gente. Y creo que la gente se expresó por este modelo de país que inauguró el presidente Menem en el año 89, a partir del triunfo que consagramos en ese tiempo, junto a nuestro gobernador hoy, Eduardo Duhalde, y además también la gente se expresó en nuestra provincia de Buenos Aires porque nos hemos caracterizado, y no lo digo con soberbia, esto lo digo con mucho respeto hacia el resto de dirigentes políticos, nos caracterizamos por hablar poco tal vez, pero hacer mucho. Todos los días estamos atendiendo tantos conflictos, tantos problemas que hay en nuestra provincia, y lo hacemos con las cosas simples. Yo siempre he dicho en distintos lugares que la política que no sirve para solucionar los problemas a la gente, no sirve esta política. Es decir, concebimos a la política como una herramienta, un instrumento para solucionarle los problemas cotidianos, como lo son el agua potable, la iluminación, el pavimento. Tanto que a veces me critican algunos amigos de la oposición a mí, por ejemplo, este tema de ayudarles a escriturar sus viviendas. Problemas sociales. Y algunos no conocen estos problemas, pero son problemas que a la gente le llegan y que es tal vez lo más importante. Es decir, la cuestión más importante que le puede resolver un político. Yo le voy a contar una pequeña historia. Durante este invierno, y ya desde hace tiempo, me tocó ir a algunos municipios, temprano, a las 9 de la mañana, en pleno invierno, y me encontré con familias que habían ido el día anterior, a la noche, con sus chiquitos y habían pasado toda la noche al frío, 1 o 2 grados, para ser los primeros al otro día. Esto no trasciende, esto no se publica en ningún diario, esto lo conoce poca gente, pero estuve en Merlo, donde hubo 25.000 familias esperándome cuando puse este plan en marcha, cada familia en su lote, en Morón. Es decir, son cosas muy profundas. Para estas familias de condición muy humilde, es lo más importante. Para nosotros, tal vez no sería importante, pero el tener el título, por ejemplo, que lo acredite como su genuino y único dueño de la propiedad en que viven, problemas que tienen 40, 50, 60 años, son cosas muy importantes. Y entonces yo creo que además
de todos estos problemas sociales que estamos resolviendo, además de la fenomenal obra pública que está haciendo nuestro gobierno de la provincia, además de todo esto, creo que la gente votó por un conjunto de cosas como es la estabilidad, como es las condiciones que hemos creado en nuestro país y en nuestra provincia. Durante muchos años Argentina estuvo cayendo, fuimos cayendo, y a partir de todas estas nuevas leyes que sancionamos en el Congreso de la Nación, las leyes de la transformación, y dotando a nuestro gobierno y a los argentinos de estos instrumentos legales, Argentina empezó nuevamente a crecer. Es decir, dejamos atrás los tiempos de desencuentros, los tiempos de frustraciones, y no voy a hacer la lista de la hiperinflación y de todas las cosas que sucedieron, porque la gente las recuerda bien. Pero sí, ningún argentino, ni el más duro de nuestros adversarios, puede dejar de reconocer que esta Argentina del 93 es mucho mejor que la Argentina del 89. Una pregunta, diputado Pierri, sobre el método de ustedes. Ustedes, para identificar los problemas a los cuales tienen que dar respuesta, sobre todo en el Gran Buenos Aires, pero en la provincia en general, ¿tienen una ideología previa? ¿Se han hecho una idea? ¿O usan la herramienta de las encuestas para preguntarle a la gente qué necesita la gente? ¿Cómo es? No. Yo creo que hay dos maneras. Una manera es decirle a la gente, este es el camino, vamos por este camino. Yo los llevo a la solución. Y la otra es hablar con la gente, estar al lado de la gente, recorrer los barrios. Yo creo que es la mejor manera de hacer política. Ir a una sociedad de fomento, hacer un plenario, llegar a una escuela, ocuparse como nos estamos ocupando. Yo no sé si usted lo habrá visto a Dualde, recorriendo las escuelas del conurbano y de toda la provincia, pero no con los ingenieros, metiéndose él en las aulas, diciendo, a ver, este techo lo tenemos que arreglar. Esto la gente lo valora mucho. Cuando vamos nosotros mismos a ver esos problemas y rápidamente le damos solución, entonces la gente esto lo valora, lo reconoce. Yo creo que no hay ningún secreto. Creo que esta es nuestra manera de hacer política y la gente lo ha reconocido. En el próximo bloque me toca a mí. Calpaquén Alfombras, podemos más porque sabemos más. Ultracom Electrodomésticos se complace en compartir con ustedes un producto de calidad garantizada. Bueno, yo tengo que decir ahora lo que yo pienso sobre lo que pasó. Hay algunas explicaciones parciales sobre el error. Por ejemplo, se puede decir que hubo deslizamiento de indecisos, lo cual explica en parte. Se puede decir también lo que dice Javier de que al identificarse Javier Otegui hora clave, se produce un impacto al que contesta, porque además le está llegando al número de su casa, está siendo identificado de alguna manera y puede producir un cierto desplazamiento de respuestas por la imagen que el programa pueda tener. Esto también puede ocurrir. Pero yo creo que estas explicaciones son insuficientes. Yo tengo otra más, que es la mía, que es la que yo pienso que ocurrió. Zuleta Puseiro, un encuestador muy serio, dijo en un programa, no sé cuál, de este tema que se discutió tanto, que el supuesto de la encuesta telefónica, como yo dije al principio, es la homogeneidad social entre el que tiene teléfono y el que está en la cuadra de al lado y no tiene teléfono. Por ejemplo, el plebiscito del 90 eran iguales. En 91 y 92 pasaba algo parecido. Ahora hubo una fractura. Y yo querría hablar de la fractura. A mí me da la sensación de que hubo como, casi le diría un choque social en esta elección, que yo no preví. De alguna manera, los temas que se discutían en la campaña eran temas, diría yo, para decirlo rápidamente, de clase media. Es decir, los batatas, el mercado central, el tema de la corrupción, la corte, eran todos temas que impresionan mucho a la clase media que tiene resueltos ciertos problemas básicos. Pero hubo un votante, más allá del teléfono,
que me parece que yo estoy descubriendo, que tiene otra perspectiva, que de alguna manera Pierri la mencionó recién. La otra perspectiva de este votante no es que no le importe lo del mercado central, lo de los batatas o la... le importa, pero tiene problemas inmediatos mucho más fuertes. Cuando dice Pierri el tema de cada familia en su lote, ¿no? Entonces uno dice, bueno, para mí, que tengo resuelto el problema de mi lote y de mi casa, cuando me dicen inseguridad jurídica, yo pienso en la Corte. Digo, qué barbaridad lo que está pasando con la Corte. Cuando esta persona, que a lo mejor compró su lote, porque todo el Gran Buenos Aires fue loteado en algún momento, ¿no? Sobre todo la parte externa del Gran Buenos Aires. Por todas esas firmas que después desaparecieron, quebraron, no escrituraron, eran truchas. Para esta persona que tiene un lote y quiere hacer su casa o la hizo y no tiene la escritura, inseguridad jurídica quiere decir la de ella y la de su familia. Esta persona está insegura jurídicamente. Entonces, a mí me parece que acá ha habido como dos perspectivas de la realidad. Y ahí se produjo la heterogeneidad, la fractura social entre dos visiones de la vida. Una visión, si se quiere, más abstracta, más genérica, más intelectual, si ustedes quieren llamarla, y otra visión mucho más concreta, que tiene problemas muy concretos. El semáforo por donde pasa un colectivo y que no anda, no hay semáforo y atropella a un chico. El alumbrado público, el pavimento en las calles de tierra, el teléfono que no se tiene, o el lote. Y esto fue detectado, me parece a mí, mucho más fuertemente por Duhalde de Pierri que por el resto de los partidos, por el resto del periodismo, por las encuestas nuestras y por mí. Yo tenía ya la sensación, hace unos programas, de que el Gran Buenos Aires para mí es como un misterio. Ustedes recordarán hace unos bastantes jueves, 4, 5, 8, 9 jueves, que hicimos, por ejemplo, Los Colgados, en La Matanza, etc. La sensación que uno vive en la capital con ciertos servicios básicos que no están del otro lado. Y para esa gente que está del otro lado, esos servicios básicos son fundamentales y determinan actitudes políticas. Y aquí aparece un tipo nuevo de hacer política que yo querría marcar. No sé hasta dónde va a llegar, no sé qué éxito va a tener, pero el método Duhalde de Pierri es un método de hacer política, diría yo, revolucionario respecto de la tradicional manera de hacer política. Yo lo llamo la tradicional manera profética, es decir, un Frondizi, un Alfonsín, dicen, este es mi programa, esta es mi plataforma, síganme, o no. Es decir, anticipa sus ideas y es seguido o no por la ciudadanía. Este otro tipo de política, mucho más modesta, que yo llamaría gerencial, más que profética, va y le pregunta, dígame una cosa, ¿qué problema tiene usted? Y trata de resolverlo. No sé si podrá tener un alcance nacional, pero evidentemente en la provincia de Buenos Aires funcionó. Le voy a contar una pequeña anécdota porque lleva un poco a la conclusión de este comentario. Unos amigos míos trabajaron un tiempo en el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, y una vez fueron a América Central. Y quisieron hacer obras de desarrollo en poblaciones que están muy metidas en la sierra. Poblaciones, diría yo, desligadas de los centros urbanos más avanzados y demás, en América Central. Y decidieron ellos, proyectando sobre estas poblaciones sus valores, dijeron, esta gente necesita, por ejemplo, habitaciones con baño, ducha, agua corriente. Y la cosa no funcionaba. Entonces un día hicieron la de Duhalde de Pierri, antes de Duhalde de Pierri. Dijeron, esto no anda, ¿qué está pasando acá? Y le preguntaron a la gente qué quería. Y la gente que vivía en una sierra dijeron, queremos que nos aplanen el terreno para hacer una cancha de fútbol. Y ellos se pusieron humildes, modestos, dijeron, bueno, está bien. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron la cancha de fútbol. A través de la cancha de fútbol entraron en la liga y empezaron a viajar. Y ellos pidieron, algunos años después, que querían el agua corriente, los baños, las duchas. Es decir, había un orden de prioridades en la gente distinta del intelectual que venía a mirarlas desde su valoración.
A partir de acá hace falta un poco de humildad, porque en la democracia cada hombre tiene un voto, y esto está bien. ¿Saben por qué está bien? Porque a lo mejor yo leí mucho más libros que el señor que necesita que le escrituren el lote, y puedo hablar más lindo de cosas muy abstractas. Pero cada ciudadano tiene un voto porque en sentido común, diría yo, la sensatez no es patrimonio de los intelectuales, de los periodistas, de los políticos o de los expertos. Es patrimonio de todo el mundo. Y puede muy bien ocurrir que un campesino con primaria incompleta sea mucho más razonable y mucho más sensato que los más encumbrados prohombres de la sociedad, como a veces lo vemos desgraciadamente por televisión. Por eso cada persona tiene un voto. Entonces yo tengo que respetar, diría yo, el voto del señor que para él, seguridad jurídica, es el lote. Y lo respeto, y quiero respetarlo. Para mí, esto que ha pasado es una gran lección. Creo que el error que acabo de describir, de alguna manera es positivo. Los intelectuales, los profesores, los periodistas, tendemos a la arrogancia. Porque claro, leímos más. ¿Cómo no vamos a ver más? Hasta que de golpe un día descubrimos un agujero negro. Miramos para abajo y descubrimos que eso no lo conocíamos. Y el error nos ayuda a mejorar y a aprender. Se dijo mucho en estos días que el episodio afectaba la credibilidad del programa. No creo, porque la credibilidad tiene que ver con la rectitud de intenciones, con la honestidad intelectual, no con la infalibilidad. Es decir, que usted busque la verdad con sinceridad lo hace creíble. Pero claro, uno sin darse cuenta, y quizá con las encuestas nos pasó, tiende a creer que porque es sincero y porque leyó mucho, no la erra nunca. Es decir, de alguna manera inconscientemente, uno cree que la credibilidad se traduce en infalibilidad. No hay tal. Nadie es infalible. Pese a todo, creo que ser creíble. Y agradezco esta oportunidad para haber aprendido un poco más en una vida que ya empieza a ser larga. Para sus desayunos y almuerzos de trabajo, el Club del Golf, un lugar único. Teléfonos 775-0148 y 0197. Galeno, excelencia en medicina privada. A todo esto, en la elección que hicimos tanta polvareda, no cambiaron tanto las cosas, porque si uno mide el 91 al 93, casi todos los distritos siguieron las manos políticas en que estaban, ¿no? Provincia de Buenos Aires siguió siendo justicialista, Córdoba siguió siendo radical, Santa Fe siguió siendo justicialista, Tucumán y lo mismo, Corrientes autonomista liberal, etc. El cambio importante, diría, geopolíticamente en la elección fue la capital federal. Y no sé si este hombre se siente responsable del cambio o no. ¿Qué pasó, Herman? Yo un poco le explicaría cuál fue mi estrategia y cómo la llevé a cabo. La estrategia mía era retener fundamentalmente el voto justicialista. ¿A partir de qué? De explicarle al peronismo que este programa de gobierno responde a los orígenes peronistas, que no ha dejado de ser justicialista, sino que tiene que aplicar métodos modernos, instrumentos de cambio, porque esta realidad no es la misma que había en la década del 40. A partir de este mensaje, convocar a los otros sectores de la sociedad, a los no justicialistas, quienes pueden valorizar a lo mejor de otra manera y desde otro punto de vista la racionalización del Estado, las privatizaciones, el resultado posterior de las privatizaciones cuando estas empresas se convierten en tributarias del Estado, valorizar las reservas, valorizar la confianza y credibilidad que vuelve a tener el país en el concierto internacional,
y por supuesto la estabilidad, que también tiene mucho que ver con el sector de ingresos fijos, quien empieza a percibir que la ausencia de inflación hace que se revalorice su trabajo. Es decir, este era el mensaje fundamental que yo tenía que transmitir, quizá en reemplazo también de algunas falencias que puede tener el mismo gobierno en explicar, transmitir, quizá empeñado en hacer, nunca se dio el tiempo necesario para decirle a las bases peronistas que lo que estaba haciendo tenía estas raíces, estos orígenes. Y en cuanto al estilo, yo creo que todo esto era muy difícil de explicar en afiches, en spots publicitarios, con una frasecita simple. Había necesidad de transmitir este mensaje cara a cara en todos los ámbitos. Así es como yo fui a instituciones, a clubes, a agrupaciones, entidades, hasta casas de familia, donde se reunían un grupo de vecinos, me invitaban, y entonces explicaba. Pero además de explicar, me quedaba para recibir la pregunta y para explicar el interrogante que tuvieran. Esto también es muy distinto a hacerlo desde un acto, donde hay un discurso, una arenga, pero no hay la parte de interrogante o recibir de la gente, que es lo que lo está preocupando. Entonces, este estilo muy personal, que demanda quizá más esfuerzo, pero también creo que ha tenido un efecto multiplicador que al comienzo no se veía a través de los medios de comunicación. Mucha gente al comienzo dijo, pero González no está haciendo campaña. Yo la estaba haciendo silenciosamente a partir de ello, y cuando comienza a advertirse en las encuestas un crecimiento, creo que es el efecto multiplicador de haber podido transmitir el fundamento del mensaje, los objetivos y a partir de ahí las propuestas. Yo creo que esto, simplificando, explica en parte la situación. Y lo otro que quisiera dejar en claro, acá no hay un solo factor, acá hay una convergencia de elementos. No se puede decir simplísticamente, acá ganó la estabilidad, acá ganó González, acá ganó Menem. Yo creo que hay un conjunto, o todos ellos son factores que han contribuido a esta respuesta del distrito de la capital federal. Una última pregunta, contéstame despacito, digo rapidito. ¿Usted cree que esto, que el justicialismo haya ganado en la capital, ya marca una tendencia o es quizá un episodio? Habría que constatarlo con otra elección. Y necesitamos 2 años de buen gobierno, de respuestas políticas a todo lo que nosotros hemos comprometido durante la campaña. Y la respuesta, desde ya se la anticipo, no va a estar solamente en el número de proyectos que pudiera presentarse en el Congreso, sino en que esta gente lo encuentre al dirigente político para que le dé respuesta a lo mejor a soluciones que no son de ley, que no son a través de una ley, sino que son otro tipo de soluciones donde este representante político también tiene que ocuparse. Falta la explicación del senador de la Rúa. Senador de la Rúa, ¿qué pasó? Y las urnas tienen siempre un mensaje, y hay que asumirlo con humildad, tanto en el triunfo como en la derrota. Cuando gané el año pasado nadie me puede haber visto en actitud de soberbia, sino que dije hay que interpretar lo que la gente reclama de nosotros. Y lo mismo ahora ante un resultado adverso. Tenemos que interpretar qué nos quiso decir la gente. Esta fue una elección con características especiales y tenemos que asumir en toda su gravedad el episodio que ocurrió. Y yo vengo a poner la cara, asumo la responsabilidad en un ejercicio del liderazgo que tengo en la capital, aunque no fui candidato. Y cuando quise actuar en la campaña todos salieron a reprocharme. ¿Qué hace aquí si no es candidato? ¿Por qué? ¿Por qué está en los afiches o por qué va a los medios? Pero yo debía respaldar mi lista. Nosotros quisimos hacerlo mejor, la mejor lista, dar oportunidad a otros, convocar a una mujer de la cultura como Marta Mercader, lo llamamos a Terraño, que quedaba fuera de la lista si hubiera sido por la dinámica interna, dado el grupo que pertenecía. Entraron los candidatos por la minoría y todos tuvieron un amplio protagonismo. Ahora bien, nadie puede considerar que está ganada de antemano una elección,
ni que tiene adquirida la voluntad de nadie, sino que hay que trabajar siempre como el primer día, ganándose la confianza de la gente. Yo que sé esto, y lo he dicho siempre, tal vez cometí el error de, además de actuar en la capital, apoyar algunas campañas en el interior, ir hacia el interior en vez de concentrarme más tiempo yo mismo en el distrito. Claro, no era candidato, pensé, los candidatos hacen la elección. Luego me sumé más intensamente a la campaña, pero no alcanzó. Ahora, además de estos aspectos formales, claro, hay algunas cuestiones de fondo. Se instaló muy bien por el gobierno como una opción entre estabilidad e hiperinflación. Y quizá nuestro mensaje, el mensaje de conjunto, no fue bastante claro para mostrar que el radicalismo no solo no era riesgo, sino que era garantía de la estabilidad. Los temas de la ciudad tan importantes que fueron centro de mi campaña de senador y culminaron al fin en el alejamiento de Grosso, los planteamos, pero quizá no con tanta fuerza como para que se hicieran centro de los temas en debate. Tal vez los problemas no resueltos de nuestra propia identidad interna, de la organización del partido, pueden haber influido. Y algo que seguramente ha faltado también, esa clave secreta que suele darse en una campaña que despierta ese entusiasmo que a muchos que están indecisos, a muchos independientes los vuelca a favor de una lista. Acá yo felicito a Herman González por el éxito de su elección. Lo que sí debo decir, el justicialismo sacó su media, un poquito más quizá, lo mismo que Porto, lo mismo que Rucauf en el 91. Quiere decir que ahí tenemos más culpa nosotros, porque nosotros disminuimos nuestro caudal de votos y muchos de esos independientes buscaron su representación en otras listas que significaron un 20% que no alcanzaron representación parlamentaria, o algunos entusiasmados por la buena campaña de Chacho Álvarez, o socialistas que volvieron a su fuente con la buenísima gestión de Porto y la candidatura de Polino. Claro, algunos de nuestros amigos dicen, bueno, como consuelo, sacamos en realidad un diputado más que en 1989, renovamos 4, entramos 5 y un poco más de votos. Pero esto no nos conforma, por supuesto. Acá nosotros debimos haber ganado. Y yo quiero decirles a los radicales que trabajaron mi agradecimiento y la confianza de que vamos a sacar fuerzas de esta circunstancia para sobre la experiencia de los errores y de la victoria. Yo estoy convencido que es un voto no de condena al radicalismo, sino de selección por otras listas. Y que vamos a recuperarnos de esto, que hay que aprender de los errores y de la experiencia y que vamos a ir adelante con toda seguridad y con mucha fuerza. Nuestra respuesta como partido no es ahondar divisiones o rencores dentro, sino salir a trabajar de inmediato con mucha fuerza hacia la sociedad, con la gente, para la gente. Y yo voy a trabajar intensamente para que el radicalismo se constituya una verdadera alternativa en el 95. Ustedes vieron, el senador de la Rúa antes del domingo era un presidenciable y ahora va a tener que remontar esta derrota, asentarse de nuevo en su distrito. Es un hombre que tiene mucha fuerza y mucha sabiduría y probablemente lo logre. Pero la elección me parece para todos, para los que ganaron y para los que perdieron, es la elección que vienen dando los ciudadanos desde el 83. Yo me acuerdo que en el 83 estábamos con Herminio, en esa época estábamos con Bernardo todavía juntos, y le dije a Herminio Iglesias, ¿y si pierde el peronismo? Dijo, es que no puede perder el peronismo. Era inimaginable en el 83 que pudiera perder el peronismo. Y a veces que a todos los seres humanos nos pasa que cuando se gana en una cosa, inconscientemente se la tiende a considerar segura, adquirida. Por eso le pregunté lo mismo a Herman. ¿Ustedes creen que ya adquirieron la capital? Quizás Herman cree que la adquirieron, o Duhalde y Pierre crean que adquirieron la provincia de Buenos Aires. Y las lecciones que viene dando la ciudadanía del 83 en adelante, cada 2 años, es que nadie es dueño de nada. No hay distrito seguro para nadie. Y esto me parece a mí que es el mayor valor de la democracia actual. En tiempos anteriores, cuando el voto era rígido y cautivo, los peronistas votaban siempre peronistas, los radicales siempre radicales, la democracia era como inmóvil. Y al final, a cambiarla venía un general. Y ahora, cada 2 años, lo que cambia la sociedad es un ciudadano impredecible, imprevisible, que porque es imprevisible, es soberano. Y tiene a todos
a los políticos y a los periodistas, y a todos los que somos de alguna manera actores en el escenario, nerviosos e incómodos, porque lo que manda ya no es un general, es la voluntad general. Hasta el jueves.